Hola, como ya habrás visto en el título de la receta, sabrás que hoy vamos a preparar un plato llamado canederli. Los canederli son típicos del norte de Italia. Es un plato típicamente de montaña. Puedo decirte que es una de mis recetas favoritas porque los adoro en verdad. Son muy fáciles de hacer. Te doy de una vez la lista de los ingredientes, que son muy pocos. Vas a necesitar 300 gramos de pan que te haya sobrado el día anterior. El pan debe tener como máximo 2 o 3 días. No debe estar demasiado duro, porque no debe ser pan seco. Lo vas a cortar en pedacitos muy pequeños, en cuadraditos de esta dimensión. Aparte de los 300 gramos de pan, tenemos también 200 mililitros de leche, mejor si está apenas tibia, 60 gramos de cebollín picadito, cebollín, cebolla de verdeo, cebollino, como lo llamen en tu país de origen. Usaremos también 100 gramos de speck. En algunas partes lo llaman jamón ahumado tirolés. Vas a necesitar 100 gramos que vas a picar muy bien, muy pequeñito como lo ves aquí. Si no consigues el speck, puedes utilizar tranquilamente tocineta ahumada, panceta ahumada o bacon, por el nombre por el que lo conozcas. Tengo aquí también 2 huevos que he batido ligeramente con un tenedor, una nuez de mantequilla, un poco de sal, poca porque tienes que tener en cuenta que el jamón tirolés es bastante salado. Yo diría que un poco más salado que la tocineta ahumada, por lo que tienes que tener mucho cuidado con la sal que vas a agregar. Y por último, pimienta negra. Esos son todos los ingredientes que vamos a necesitar para hacer los canederli. En este momento, antes de comenzar con la preparación propiamente dicha, te aconsejo que pongas en el fuego una olla con suficiente agua. Con esta cantidad de ingredientes vienen aproximadamente 8 canederli. Prepara una olla suficientemente grande que debes poner a hervir con agua con un poco de sal. La idea de colocar el agua antes de comenzar el resto de la preparación es que así podremos cocinar inmediatamente los canederli apenas estarán listos. Ok, para comenzar con la preparación, calentamos un poco de mantequilla en una sartén. Un truco que yo suelo usar para evitar que la mantequilla se queme es agregar un poco de aceite. Vamos a agregar la cebolla de verdeo, el cebollín, y el speck. Los cocinaremos ligeramente por 4 minutos, 3-4 minutos. Una vez pasados los 3 minutos, lo vamos a apagar y lo vamos a reservar para que se refresque un poco la temperatura, porque al momento de agregarlo a la mezcla de pan debe estar tibio, no debe estar demasiado caliente. Ok, una vez que la mezcla de tocineta se ha refrescado un poco, comenzamos a preparar la mezcla para los canederli. Agrego los 2 huevos. Vamos a agregar la mezcla que ya se ha enfriado un poco.
como cantidad de sal, estoy poniendo menos de una cucharadita, media cucharadita de sal y pimienta. Mezclamos todo para que el pan se empape muy bien con la leche. Lo siguiente que debemos hacer es trabajar esta mezcla con las manos para preparar unas bolitas de pan que deben tener más o menos la dimensión, digamos, de un huevo grande. Vamos a preparar bien amasando con las manos. Y una vez que se ha amalgamado la mezcla, vamos entonces a formar las bolitas. Una vez que los tienes listos, los puedes cocinar inmediatamente o también los puedes conservar en un recipiente hermético en el refrigerador para cocinarlos el día siguiente. Inclusive puedes congelarlos. Tenemos el primero. Como ves, la receta es súper fácil. Y también son súper ricos. Son como una especie de gnocchi gigantes, hechos con el pan. Para cocinarlos, puedes hacerlo de dos maneras: o hervidos en caldo de carne o en la sartén, pasados por un poco de mantequilla con cebollino o con perejil. Es así como los prefiero, preparados en la sartén, con un poco de perejil. Como los he hecho bastante grandes, con esta cantidad han salido 7 y no 8 como te había dicho anteriormente. Aquí están listos para cocinarlos en el agua caliente. Vamos a ver cómo está el agua. Ahora que tenemos el agua hirviendo, vamos a bajar un poco el fuego para que el hervor no sea demasiado alto y los canederli no corran el riesgo de romperse mientras los cocinamos. Vamos a irlos poniendo en el agua delicadamente uno por uno. Al ponerlos en el agua, se van al fondo de la olla. Trata de que se distribuyan cómodamente dentro de la olla. Así los vamos a dejar cocinar por 10 minutos. Todavía no han pasado los 10 minutos, pero te quiero mostrar una cosa. Cuando ellos comienzan a cocinarse, están ya listos, flotan en la superficie de la olla. Por ejemplo, estos 3 ya están listos porque están flotando. Es la manera inequivocable de saber cuándo están listos. Cuando ellos del fondo de la olla salen hacia la superficie, significa que ya están perfectamente cocidos y los puedes sacar.
La alarma me avisa que han pasado ya los 10 minutos. Pero como hay algunos que todavía están en el fondo, tienes que dejarlos cocinar hasta que comiencen a flotar. Ese es el truquito que te enseño y que es más importante aún que el tiempo de cocción. Porque puede suceder que aunque hayan pasado los 10 minutos reglamentarios, algunos de ellos estén crudos. Te los muestro. Lindos, ¿no? Ya así los podrías comer. Si hubieran estado cocinados en caldo de carne, ya los podrías comer así, sumergidos en el caldo. Pero yo los voy a preparar con mantequilla y perejil. Eso sí, hay que comerlos calientitos. Ponemos un poco de aceite y mantequilla. Yo te los estoy preparando según la receta tradicional tirolesa. Por eso el uso de la mantequilla. Ya que en el norte de Italia, particularmente en la frontera con Austria y con Suiza, la mantequilla se usa prácticamente para todo. Pero si tú quieres preparar una receta más ligera, puedes cambiar la mantequilla por aceite de oliva. Vamos apenas a sofreír un poco el perejil picado y con esto condimentaremos los canederli. A fuego bajo para que no se queme la mantequilla. Incluso podemos apagar el fuego a este punto. Como te he ya dicho, yo en verdad los adoro. Es una de las recetas que no me falta nunca en los meses invernales. A veces los preparo con la mantequilla, a veces los preparo en el caldo de carne, pero son siempre ricos. Y ya están listos para servir. Y aquí están ya listos. Si quieres, podrías incluso agregar un poco de parmesano rallado o de cualquier tipo de queso rallado de tu preferencia. Los podrías espolvorear con queso, pero normalmente se comen simplemente así. Bueno, espero que la receta te haya gustado y que te animes a prepararla. Son suaves y en verdad muy ricos. Ahora lo probaré. Si te gustan los gnocchi normales, estos te volverán loca, de verdad que sí, son deliciosos. Son suaves y con un sabor exquisito. Bueno, yo voy a seguir comiendo. Te saludo, espero que pongas en práctica la receta y espero que nos podamos encontrar en una próxima oportunidad. Ya sabes, si quieres contribuir con mi canal, puedes dar un dedito arriba a la receta y puedes inscribirte en el canal para que no te pierdas las próximas recetas que publicaré. Por el momento te saludo y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao. Hasta la próxima.